Perfecto. ¿Me confirman si están viendo la pantalla? Sí, señora. Bueno, muchas gracias a todos por responder. Entonces, bueno, en la noche de hoy nos encontramos para adelantar la sesión del componente de derechos fundamentales del trabajo. Recordemos que hace parte de las competencias transversales que están contempladas en el proyecto formativo y que hacen parte de la formación integral. En este caso estamos con el tecnólogo en desarrollo de medios gráficos visuales, la ficha 2879-569, 2886-1314. Importante recordar la fase en la que nos encontramos, elaboración de piezas gráficas, que eso nos da como la guía hacia dónde vamos avanzando, en qué momento estamos dentro del proceso de formación. Entonces es importante que lo tengamos siempre muy presente. Vamos a tener una agenda en el desarrollo de la sesión. En primer lugar, un saludo a cada uno de los integrantes, participantes de la sesión. Vamos a leer las actividades y resultados de aprendizaje, abordar un poco el tema que nos convoca en esta nueva evidencia dentro de esta competencia, el cronograma, la entrega de evidencias, espacio para dudas e inquietudes y despedida. Bueno, entonces, antes de iniciar, pues quiero presentarme. Mi nombre es Nidia Velasco Albarracín, soy instructora en Derechos Fundamentales. Este es el primer momento en que nos encontramos. Ustedes ya habían desarrollado la competencia desde el año pasado, si no estoy mal, más o menos en el mes de noviembre empezaron a ver las competencias, la primera evidencia de la competencia de Derechos Fundamentales. Hasta este año, pues tenemos la oportunidad de encontrarnos, que es muy grato para mí poderlos acompañar dentro de su proceso formativo. Cuenten con la orientación, con el acompañamiento en las evidencias que vamos a ver de aquí en adelante, y si de pronto tienen dudas en la evidencia que desarrollaron el año pasado, que no sé cómo van, creo que solo 2 personas han entregado, 2 aprendices han entregado esta evidencia, entonces motivarlos a que por favor entreguen la primera evidencia, que no se dejen acumular porque después el tiempo empieza a correr y ya no nos alcanza. Entonces, esa evidencia solamente estuvimos revisando y solamente 2 aprendices la han entregado. Les recuerdo que hace parte esa primera evidencia de la AP4, de la guía de aprendizaje 5, para que revisen. Si tienen alguna inquietud sobre esa evidencia, por favor me escriben. Vamos a tener también todos los viernes el foro, el chat sincrónico para que ustedes se puedan conectar, que yo después les comparto para que se conecten si tienen alguna duda en ese momento, o me pueden escribir en la plataforma al chat o también a mi WhatsApp, no tengo ningún problema para poderles aclarar las dudas sobre esa evidencia que iniciaron a ver el año pasado, que como les digo, tan solo 2 aprendices han entregado esa evidencia y sí es supremamente importante que no se dejen acumular. Entonces, bueno, a partir de este momento yo los voy a estar acompañando en esta competencia. Yo soy psicóloga, administradora de empresas, llevo trabajando con el SENA más o menos 14 años. He estado en diferentes áreas del SENA, he estado en la parte de intermediación laboral, atendiendo poblaciones vulnerables, y en este momento también estuve en formación y en este momento vuelvo y retomo el tema de la formación, que me parece muy bonito poder acompañar en su proceso a nuestros aprendices y ver cómo esta oportunidad se convierte en su proyecto de vida y también les permite transformar cada uno de esos núcleos familiares al que ustedes hacen parte, porque cuando uno de los integrantes está saliendo adelante, se está formando, se está capacitando, tiene la oportunidad de entrar al mercado laboral, pues sin duda se convierte en una motivación muy grande para la familia y un orgullo. Entonces, para mí también es muy especial poder acompañarlos dentro de este proceso. Como les comentaba, entonces vamos a empezar a trabajar la segunda evidencia de aprendizaje dentro del componente transversal de derechos fundamentales. Recordemos que la competencia se denomina ejercer derechos fundamentales en el trabajo en el marco de la Constitución Política y convenios internacionales. Quizás cuando iniciaron la competencia les comentaron un poquito, aquí volvemos a recordar que esta competencia surge de un acuerdo que se realizó
a nivel nacional entre trabajadores, empleadores y Estado y gobierno, donde se identificó la necesidad que las personas se cualificaran en este tema de los derechos fundamentales en el trabajo, porque muchas veces por desconocimiento se permiten algunas violaciones o amenazas de esos derechos que son tan importantes. Y esta tarea se le dio al SENA dentro de su proceso misional. Recordemos que el SENA dentro de su misión tiene la formación para el trabajo. Se le otorgó la tarea para que a través de la formación con todos nuestros aprendices se reconociera, se aprendiera y sobre todo cuando ustedes hagan parte del mercado laboral empiecen a ejercer ese derecho que tienen ya de todo lo que tiene que estar adherido al trabajo, ¿cierto? Que tengan un salario digno, que cumplan con ese tema de los elementos de seguridad y salud en el trabajo, con el tema de trato digno, con el tener un trabajo decente que nos pueda de verdad generar transformación de vida. Entonces, pues ese es una tarea que se le impartió al SENA y que por eso esta competencia llega a ser parte de la formación integral que tienen nuestros aprendices. Es importante que ustedes se formen técnicamente, que sean los mejores. De hecho, nuestros aprendices en el sector empresarial son muy apetecidos, pero no solamente tenemos que formarnos en la parte técnica, sino que recordemos que cuando vamos a ser parte de una empresa, pues eso indica que vamos a tener que interrelacionarnos con otras personas, tener también que cumplir un código de trabajo, ¿cierto? Un reglamento interno de trabajo, que tenemos unos deberes, pero también que tenemos unos derechos y que es importante conocer los dos lados de la moneda, ¿cierto? ¿Cuáles son mis deberes, pero también cuáles son mis derechos para no permitir precisamente esa vulneración o esa situación que puede darse de amenaza en que no se cumplan esos derechos? Bueno, en este momento, hoy iniciamos el resultado de aprendizaje que se llama valorar la importancia de la ciudadanía laboral con base en los estudios de los derechos humanos y fundamentales en el trabajo. Entonces nos va a permitir afianzar algunos conocimientos y contextos que ustedes vieron en la primera evidencia, si estuvieron muy juiciosos revisando el material de formación y desarrollando esta evidencia, pudieron observar que ya empezamos a ver a dar como esos primeros pasos de indagar cuáles son los derechos que tiene un trabajador, ¿cierto? Que tiene unos derechos individuales y también colectivos, y que el trabajo ha sido fundamental en el desarrollo del hombre, en el desarrollo de la humanidad. Sin el trabajo, pues seguramente las posibilidades de supervivencia, de salir adelante, de ser lo que hoy somos y de tener lo que hoy tenemos, seguramente no se hubiera dado, ¿sí? Es importante resaltar, es relevante tener en cuenta el trabajo, ese papel que ha tenido en la evolución del mundo, de la sociedad. La temática que vamos a trabajar es reconocer los derechos humanos laborales con base en los estudios, de los derechos humanos y fundamentales en el trabajo. Muy bien, vamos a empezar a entrar en materia. Entonces, quiero preguntarles a nuestros aprendices que nos acompañan hoy, cuando hablamos de derechos humanos, ¿será que esto está relacionado con los derechos laborales? ¿Será que tiene algo que ver? Y en una palabra, ¿me pueden decir si se relaciona o no se relaciona? ¿Con qué palabra podríamos relacionar cuando hablamos de derechos humanos y derechos laborales? ¿Qué podría ser ese punto de encuentro entre estos dos conceptos? La dignidad. Muy bien, Fernando, dignidad. Una palabra muy importante. Y es que cuando hablamos de dignidad en el trabajo, en alguna ocasión con una sesión de aprendices decían, no, pero es que ningún trabajo no es digno, todos los trabajos son dignos. Sí, cuando hablamos de dignidad en el trabajo, de trabajo decente, digno, no nos referimos de pronto a esa ocupación, a esa tarea que yo estoy haciendo, sino que esas condiciones en las que yo me encuentro desarrollando ese trabajo, esa labor, tengan todas las garantías legales y constitucionales para que se haga valer esos derechos que tengo como trabajador, ¿cierto? Y no solamente es que me paguen el salario, no solamente es que me paguen prestaciones sociales, no solamente es que me afilien a seguridad social, sino que también yo tenga un trato digno dentro de la empresa, que me saluden, que se despidan, que si yo estoy ahí, pues yo haga parte de ese engranaje que tiene la empresa, ¿cierto? No, yo soy una máquina
que produce y que produce y que produce, sino que soy un ser humano que merece también que giren la mirada, que me respeten, que me saluden, que muchas veces tengan en cuenta mis opiniones. Eso hace parte de un trato digno que como seres humanos tenemos derecho, ¿cierto? Es algo legítimo, es algo justo. Muy bien, Fernando, muy bien tu apreciación. ¿Quién más nos quiere aportar? ¿Qué palabra podía relacionar derechos humanos y derechos del trabajo? Por aquí, ¿qué nos dicen nuestras compañeras? Sandra, ¿qué se nos ocurre, Stephanie? ¿Qué se nos ocurre cuando hablamos de estos dos conceptos? ¿Sí me escucha? Stephanie, Sandra. Sí, profe, sí te escucho, pero tenía la misma, tenía dignidad. Ah, ok. No sé Bueno. qué otra palabra podría decir. ¿Qué otra palabra se te ocurre? A ver, ¿qué podría tener una relación cuando hablamos de derechos humanos y derechos laborales? Tal vez justicia, tal vez trato, Igualdad. igualdad, muy bien, igualdad. Existen muchas palabras que reúnen a estos dos conceptos en uno solo. Por ejemplo, aquí tenemos algunos de los que han aportado todas las personas que han estado en esta competencia. Familia, claro, claro, porque es que la familia es un derecho, pero mantener esa familia en unas condiciones adecuadas, pues requiere que yo tenga unos ingresos para poder yo suplir esas necesidades básicas, como el alimento, la vivienda, el vestido, ¿cierto? Y esa familia va a estar bien si yo tengo unas condiciones buenas en mi trabajo. Si el clima organizacional donde yo estoy es un clima saludable, porque imagínense cómo a veces se torna un poco tedioso y pesado cuando yo llego muy cargado de mi trabajo porque estoy en unas condiciones injustas, de pronto no me pagan el salario que yo desearía, no tengo la seguridad, no me pagan de pronto seguridad social, trabajo más de lo que debería trabajar en mi jornada de trabajo. Entonces, pues eso se va acumulando, acumulando y llego a mi casa, a mi núcleo familiar y muchas veces es con ellos con el que las personas con las que uno explota todas esas inconformidades. Y no debería ser así, ¿no? Porque realmente ellos más bien son como ese apoyo. Entonces, es importante esos derechos laborales que se cumplan también para que como trabajador, como ser humano, yo me pueda sentir satisfecho, productivo, valorado. También vemos el respeto, la protección, la dignidad que hablaba ahorita nuestro compañero Fernando, la defensa, la equidad, la satisfacción, el reconocimiento, el tiempo para uno mismo, ¿cierto? Que haya aceptación, que haya condiciones seguras. Bueno, existen muchísimas palabras que pueden relacionar estos dos conceptos y que están ahí en nuestro día a día. Entonces hablábamos que cuando contemplamos que existen unos derechos fundamentales en el trabajo, nos damos cuenta que existen dos caminos. Unos derechos que son individuales y unos derechos que son colectivos, es decir, grupales. Y que hay de esos derechos individuales y colectivos, se forma también un derecho que es la asociación sindical. Toda persona en nuestro país es un derecho constitucional, puede conformar o hacer parte de sindicatos en las organizaciones, en las entidades. Para poder establecer primero qué es un trabajo, cuáles son esos derechos individuales a los cuales nosotros podemos tener acceso, primero tenemos que tener claro qué es un contrato laboral, ¿cierto? Y este contrato laboral, según el Código Sustantivo de Trabajo, que es como esa gran norma que nos describe cómo debe ser esa relación entre empleadores y trabajadores, cuando ustedes tengan alguna duda, alguna situación que como que no los deje estar tranquilos de una condición laboral en la que ustedes estén, porque seguramente hay muchos de los aprendices que nos acompañan y están dentro del tecnólogo que ya trabajan,
que ya tiene la vivencia de trabajar y de tener esa experiencia ahí tangible, diaria, se dan cuenta, bueno, venga, es que yo no sé si esto que está pasando aquí en mi ambiente laboral deba ser así, o por el contrario, yo siento que como que está vulnerándome un derecho, como que no es justo. Remítanse al Código Sustantivo de Trabajo. Este Código Sustantivo de Trabajo trae muy bien descrito, muy bien estipulado cuáles son esos derechos a los cuales nosotros como trabajadores podemos tener y debemos tener legítima y acceso y se deben cumplir. Hay unos de esos derechos que ahorita los vamos a ver que son irrenunciables. Así yo diga, mire, no quiero que me paguen la seguridad social, ese es un derecho irrenunciable. Hay que pagar. Entonces hablamos que el contrato laboral es toda actividad humana, sea material o intelectual, permanente o transitoria, independientemente si es por un corto tiempo o de manera prolongada, que la persona natural ejecuta conscientemente, importante, conscientemente. Está prohibido en nuestro país y de hecho es uno de los principios que promulga la OIT y es que no exista un trabajo forzoso, ¿cierto? Sometido. Incluso en algunos países como el nuestro, cuando existe ese trabajo sometido forzoso, es un delito, ¿cierto? Y si un juez determina que se está haciendo algo contra la voluntad de una persona, incluso tiene medidas privativas de la libertad. Entonces, ese tema del trabajo forzoso, obligado, que a veces se da en la mendicidad, que a veces se da con la trata de personas, se convierte en un delito. Entonces, esta actividad laboral debe ser consciente, debe ser concertada, que la persona en verdad esté de acuerdo en ejercer ese trabajo, cualquiera que sea la finalidad, y pues debe tener un salario. Y algo muy importante, cuando se constituye un contrato laboral, debe haber un acuerdo de voluntades. Tanto trabajador como empleador deben estar de acuerdo en esas cláusulas, en esa descripción, en eso que se va a colocar en ese contrato, porque si no se está de acuerdo, pues realmente no se cumpliría con un contrato laboral, ¿sí? Ambas personas firman y cuando usted firma, pues usted está aceptando también como trabajador esas condiciones, esas cláusulas que están emitidas dentro de ese contrato laboral. ¿Cómo se constituye un contrato laboral o cómo sabemos que efectivamente hay un contrato laboral? Pues un contrato laboral o un contrato de trabajo tiene 3 elementos importantes para poderse llamar contrato de trabajo. Primero, que haya una remuneración, es decir, que haya un pago por ese servicio prestado, por esa tarea, por esa labor que nosotros estamos ejerciendo, que haya una remuneración y que hoy en día se habla que esa remuneración debe ser de acuerdo al nivel de cualificación que yo tengo como trabajador. Es decir, que me valoren mi experiencia, que me valoren mi formación, que eso sea equitativo a esa remuneración que yo voy a recibir. Y ustedes ahorita de pronto se preguntarán, no, pero es que eso es difícil, eso no se da. Bueno, hay unas escalas salariales en las que nosotros nos podemos guiar, digamos, de cuánto debe ser el rango que debe ganar un bachiller en un trabajo, un tecnólogo, un técnico, un profesional, ¿cierto? Y también va muy de la mano con la experiencia que yo tenga. Cada persona debe empezar a hacer valorar esto y no ha sido fácil. Digamos que es una tarea que tiene el Ministerio de Trabajo en nuestro país a través de sus servidores en las agencias de empleo, que de pronto ustedes han escuchado que existe un servicio de empleo y esas agencias de empleo lo que hacen también es sensibilizar a los empresarios en que deben dar un salario justo, de que ese salario debe ser equivalente a ese nivel de cualificación que tenga cada una de las personas, ¿sí? Que hay unas circunstancias externas que también han tenido mucho que ver, sí. Por ejemplo, la situación que pasa con los migrantes venezolanos, que vemos que muchas veces, pues por la necesidad, ellos trabajan por menos de lo que trabajaría de pronto una persona, un colombiano. Entonces,
Esas situaciones externas también a veces desmejoran las condiciones laborales que se pueden ofrecer dentro del mercado laboral, porque pues el empresario dice, no, pues yo contrato a esta persona porque le pago menos, pero el contratarle menos quiere decir que está vulnerando un derecho, y es el derecho al trabajo y a la remuneración equitativamente con ese nivel de cualificación. Debe existir una subordinación, claro, debe existir una persona que dirija, que oriente. Y esta subordinación tiene una línea muy delgada que a veces se sobrepasa, ¿cierto? Porque una cosa es que si yo tenga un jefe, un patrón, pero ese diálogo, esas indicaciones, esos lineamientos deben darse sobre algo que es una premisa importantísima y es el respeto, ¿cierto? A veces, no, es que yo soy su jefe y entonces usted tiene que hacer lo que yo diga porque es que usted trabaja para mí. Entonces, pues ahí ya no estamos hablando de una subordinación, sino estamos hablando de un sometimiento, ¿cierto? Subordinación es aquella persona que nos dirige, nos lidera, nos indica, ¿cierto? ¿Qué debemos hacer? Pero bajo esa premisa del respeto. Las prestaciones personales, el servicio lo debo realizar de forma personal. Si yo firmo un contrato de trabajo, yo no le puedo decir al empleador, yo lo firmo, pero el trabajo lo va a venir a hacer mi prima, mi hermana, mi mamá, mi papá. No, eso no se constituye como un trabajo. Si yo firmo el contrato, pues soy yo la persona que debo venir a hacer esa labor o esa tarea o ese oficio. Existen contratos verbales y escritos. Entonces, los verbales han sido muy debatidos, ¿no? ¿Qué tan garantes pueden ser ante un proceso de pronto de una demanda laboral, un contrato verbal? Pues hay que tener en cuenta qué características tiene un contrato verbal. Un contrato verbal se puede hacer siempre y cuando el término de ese contrato sea indefinido y está también descrito en el Código Sustantivo, en el artículo 38, donde dice que los contratos verbales, su naturaleza es a término indefinido. Verbalmente no podemos hacer un contrato a 3 meses, bueno, usted me va a trabajar 3 meses, 6 meses, porque no es válido. Este contrato verbal también debe ser de mutuo acuerdo entre empleador y trabajador. Si vamos a hacer un contrato verbal, las dos partes deben estar de acuerdo de que se haga de esa manera. Se debe tener muy claro el salario y el lugar donde voy a realizar ese trabajo. Los contratos escritos, entonces, en ellos sí se puede describir si ese contrato va a ser a término fijo, indefinido, por obra, por labor, ¿cierto? Entonces, recordemos que el término fijo puede ser a 3 o a 6 meses, que se puede renovar hasta 3 veces ese mismo periodo, o máximo 1 año y 3 meses, nada más. Si ya después se hace, no se puede prorrogar por otros 3 veces ese mismo término, ya debe cambiar la naturaleza de ese contrato y esa vinculación laboral ya no puede ser a contrato a término fijo, sino se debe convertir en un contrato a término indefinido. Debe tener la identificación, el domicilio de las partes, el lugar, la fecha de celebración, el lugar donde se haya realizado el contrato y dónde va a estar el trabajador, porque es que a veces en los contratos, por ejemplo, las casas matrices o las sucursales o las principales están en una ciudad, pero la tarea yo la voy a hacer en un municipio cercano. Bueno, eso tiene que quedar en el contrato. ¿Por qué? Porque ante alguna situación, pues usted tiene que decir que su domicilio era Bogotá, pero su lugar de trabajo estaba en Chía o estaba en Soacha, y de pronto, Dios no lo quiera, pasó un accidente, pues la ARL va a revisar que efectivamente esa información estaba consignada en el contrato, ¿sí? Debe quedar muy, muy clara la información, precisamente para blindarnos frente a cualquier situación de accidente o enfermedad laboral que podamos sufrir. Lo que va a garantizar esos derechos que tenemos como trabajadores, pues va a ser el contrato. Por eso es tan importante que la información quede muy clara. ¿Qué servicio voy a prestar y cuál es la remuneración, el pago que yo voy a recibir por ese servicio? Bueno, otro de los derechos que tenemos como trabajadores son los periodos de descanso.
Estos periodos de descanso se crean por esa necesidad de que también exista un equilibrio entre el trabajo y la salud física y mental de las personas. No somos máquinas y eso ha venido evolucionando en las diferentes teorías de la administración, donde ya hablamos que el activo intangible más importante que tienen las empresas pues son las personas y que por ende hay que cuidarlas. Y cuando se habla de este cuidado, estamos hablando que deben haber unos periodos de descanso para que las personas vuelvan, puedan comer algo, puedan hacer sus pausas activas, puedan como hacer ese break para volver y retomar esa actividad laboral y ser mucho más productivos. Si una persona está constantemente trabajando y realizando una actividad sin un periodo de descanso, pues su nivel de productividad no va a ser el mismo. Eso que dicen, no, es que yo trabajo, tengo mucho trabajo y no me paro, y es que tengo mucho trabajo, pues seguramente va a seguir, va a llegar al momento que va a tener un cansancio mental y físico que en algún momento lo que está haciendo puede ser que le quede mal. Porque tanto la parte física como mental necesita desconectarse, tomar, oxigenarse para volver a retomar esa labor y poder ser mucho más productivos. Entonces, están unos descansos, esto también está estipulado en el Código Sustantivo de Trabajo, es obligatorio, todo empleador debe darle estos periodos de descanso a sus trabajadores. Durante la jornada de trabajo, entonces, cuando la jornada de trabajo está de 6 horas en adelante, la persona puede tomar hasta 30 minutos de descanso dentro de la jornada laboral. Entonces hablamos 15 minutos, pueden ser, digamos, una persona que trabaje de 8 a 12 y de 2 a 6, puede tomar ese descanso 15 minutos en la mañana, 15 minutos en la tarde, o puede tomar los 30 minutos en la mañana. ¿Para qué son esos 30 minutos? Para lo que venimos hablando, para que la persona pueda desconectarse unos minutos de lo que está haciendo, ingerir sus alimentos, hacer sus necesidades fisiológicas, caminar, hacer esa pausa activa, socializar en ese momento que también es muy saludable, ¿cierto? Socializar en ese momento y retomar. Ahora bien, no es que entonces, ay, venga y entonces yo voy a echar acá chisme, como dicen aquí en el trabajo, y entonces en los 30 minutos se me convirtieron en 1 hora y de hora y media, y entonces, no, son 30 minutos máximo, que pueden ser 15 y 15, y son precisamente para ese esparcimiento, ese pare y volver a retomar su trabajo. Hay otros descansos que se dan dentro de jornada y jornada, no dentro de la jornada laboral, sino entre la jornada y jornada, que pues es lo que denominamos la hora del almuerzo. Este pues es el periodo para que la persona también pueda tomar sus alimentos, descansar y retomar a la otra jornada. Los dominicales y los festivos, entonces también toda persona debe descansar. En nuestro país pues es muy común, casi en muchos países, que el dominical sea el día de descanso y los festivos. Pero si la persona trabaja en alguna actividad, por ejemplo, lo vemos mucho en el comercio, en los centros comerciales, que las personas deben trabajar sábados y domingos, porque pues la necesidad de ese servicio, de esa dinámica del sector comercial, pues obliga a que esos días son los que más se venden, a los que deben estar abiertos, pues ese día de descanso se debe concertar entre un día en la semana, qué día lo voy a tomar, pero debe darse ese descanso. Las vacaciones, también importantes, esas vacaciones, por cada año de trabajo, la persona tiene 15 de derecho a 15 días de descanso hábiles, precisamente para descansar de todas las actividades de trabajo que vienen pues durante ese desarrollo del año. Bueno, otro de los derechos es el sistema de seguridad social, que también es importante que lo tengamos en cuenta. Entonces, todo trabajador debe estar afiliado al sistema de seguridad social integral. Artículo 127 del Código Sustantivo de Trabajo. ¿Qué es la seguridad social? Pues la seguridad social, que es diferente a las prestaciones sociales. A veces confundimos un poco los términos, pero una cosa es el sistema de seguridad social integral y otra cosa es el sistema de prestaciones sociales. El sistema de seguridad social
está compuesto por salud, pensión y riesgos laborales. Entonces, salud, para que usted como trabajador y su familia como beneficiaria puedan acceder a los servicios de salud, puedan, de pronto si tienen algún procedimiento médico, citas médicas, odontológicas, todo lo que tiene que ver con salud, exámenes médicos, tengan esa posibilidad de tener esa cobertura. Recordemos que en nuestro país hay dos modelos de salud, contributivo y subsidiado. Contributivo, aquellas personas que trabajan y dan un aporte, porque una parte lo paga el trabajador, otra parte el empleador para pagar esa salud. Y está el subsidiado, que son aquellas personas que en el momento no tienen esa posibilidad de pagar la salud, pero el Estado debe garantizarles que ellos tengan acceso a la salud. Entonces, es el régimen subsidiado. Pensión. Importante también que cuando trabajemos nos afilien al sistema de pensión. Ese sistema de pensión, ¿para qué sirve? Para que cuando ya lleguemos a una edad adulta, a una vejez, podamos tener un ingreso y poder seguir teniendo pues esa calidad de vida, suplir nuestras necesidades, porque pues la capacidad productiva, laboral, la fuerza de trabajo en ese momento pues no va a ser la misma que de pronto tenemos en este momento que estamos trabajando. Entonces más adelante tenemos que asegurar también unos ingresos para poder sobrevivir. Esta pensión también se da por vejez, por indemnización por alguna pérdida laboral, es decir, la persona sufrió un accidente, tuvo una enfermedad laboral y hay que indemnizarla y pensionarla. Entonces también se da cuando, digamos, pasa esa clase de situaciones por una enfermedad laboral o por un accidente de trabajo. Esto lo hace una junta médica donde determina como esa pérdida de capacidad de trabajo y ahí determina si la persona debe o no ser pensionada. O por muerte. Entonces, cuando fallece la persona, se le da esa pensión al cónyuge o a un hijo menor de edad o un hijo que tenga condición de discapacidad. Y los riesgos laborales, que precisamente son como esa póliza que nos cubre si tenemos alguna dificultad en el trabajo, ¿cierto? Que estamos expuestos de pronto a alguna situación de riesgo. Este sistema de seguridad social o de ARL, que también llamamos, debe cubrir todo ese tema para brindarnos un poco sobre cualquier situación de riesgo o amenaza que podamos tener mientras estamos trabajando. Importante acá esta diapositiva para que ustedes se den cuenta cuánto es el aporte que nosotros como trabajadores debemos hacer a salud y pensión. Entonces, el cotizante es el trabajador, aporta en salud el 4%, el empleador aporta el 8.5%, para un total de aporte a salud del 12.5%. En pensión, el trabajador debe aportar el 4% y el empleador el 12% para un total del 16%. ¿Cómo funcionan los riesgos laborales? Los riesgos laborales, en el caso de todos los empleados, de todos los trabajadores que tengan un contrato laboral, el empleador debe asumir el 100% del pago de riesgos laborales. Cuando somos contratistas, que es una figura diferente al contrato de trabajo, aquí se determina como un contratista, como un trabajador independiente, él debe asumir el pago a riesgos laborales. El subsidio familiar, que en nuestro país pues lo operan las cajas de compensación, ¿cierto? Entonces está compensar, bueno, hay varias. Este pago a esta caja de compensación lo asume el empleador el 100%. Debe pagarlo el empleador y no le debe descontar al trabajador por ese pago. ¿Cómo se constituye? Es el 4% del salario que gana el trabajador. ¿Listo? Pero está a cargo del empleador. Ahora, ¿cuáles son las prestaciones sociales? Importante también el tema de las prestaciones sociales. ¿Cómo vamos hasta ahí? ¿Bien? Sí, profe. ¿Me escuchan bien? ¿Vamos bien? ¿Sí? Sí, señora. Listo, bueno, perfecto. Gracias, Esther. El tema de las prestaciones sociales también pueden consultarlo en el Código Sustantivo, en el artículo 128, título 8, donde habla de las licencias de maternidad y de paternidad
que debe asumir la EPS, pero si el trabajador no afilió si el empleador no afilió a su trabajador, pues si se da esta condición de licencias de maternidad, el empleador debe asumir el pago de esa licencia. Las cesantías y los intereses de cesantías. Las cesantías que son como ese ahorro que yo voy a tener mientras estoy trabajando. Si en algún momento yo me llego a quedar sin trabajo, pues debo recurrir a esas cesantías mientras tengo otra oportunidad de trabajar. Cada año se deben consignar al fondo donde estamos afiliados o también se pueden liquidar si el contrato de pronto está a 6 meses o a un año. Debe ser esa liquidación proporcional al tiempo trabajado. Y esas cesantías, si en ese momento las pagan. Digamos que pasó el año y yo seguí trabajando en la empresa y de pronto no me liquidaron, sino que seguí trabajando. Entonces esas cesantías van a ese fondo, las personas las pueden retirar solamente para estudio o vivienda. Se pueden retirar cuando la persona está trabajando. Si queda desempleada, si ya no tiene ninguna vinculación con esa empresa, pues puede solicitar que le den esa devolución de ese dinero. Los intereses de cesantía son como ese rendimiento que van a tener esas cesantías, que equivale al 12%, es decir, el 1% mensual, y se pagan también anualmente. La prima, entonces la prima que está estipulada, que es un salario, es proporcional a un salario lo que gana el trabajador y se paga el 50% a mitad de año y el otro 50% a finalizar el año. El subsidio familiar, que ya hablábamos, que está en responsabilidad 100% del empleador. La dotación también es muy importante. Cada trabajador tiene derecho a que se le dé su dotación siempre y cuando no gane más de 2 salarios mínimos. Y la dotación consta de zapato y vestido. Zapatos y vestido. Otras prestaciones son las vacaciones, indemnizaciones por despido sin justa causa, indemnización moratoria y sanciones por no pago de cesantías, que también existen unas multas por no pagar el tema de la cesantía a los trabajadores. Muy bien, ahora hablemos un poquito de los derechos colectivos. Entonces, ya hablábamos de los derechos individuales, pero también tenemos unos derechos que como colectivo, como grupo de trabajo, también nuestro código lo estipula. Dice que de acuerdo al artículo 39 de la Constitución Política, los empleadores y los trabajadores tienen derecho a asociarse libremente. ¿En defensa de qué? Pues de los intereses que tienen en particular y pueden formar asociaciones profesionales o sindicatos. Entonces, vemos que existen muchos sindicatos en el país, uno que normalmente vemos mucho en los noticieros, que es FECODE, que es el sindicato de los maestros, que es uno de los sindicatos más fuertes que tiene o más grandes que tiene el país, pero existen mucho más. Están las asociaciones profesionales, entonces hay asociaciones de médicos, hay asociaciones de ingenieros, que se unen precisamente para que los profesionales en esa área tengan mejores condiciones de trabajo en cada país donde se conforman. Pero es importante también tener claridad que esas asociaciones profesionales o esos sindicatos también deben ajustarse al ejercicio de los derechos y el cumplimiento de los deberes que están estipulados en nuestra Constitución. Podemos unirnos, pero también tenemos unos deberes como colectivo que están estipulados también en nuestra Constitución y que además se vigilan constantemente. ¿Quiénes vigilan a estas asociaciones o sindicatos? El Ministerio de Trabajo, que es el que tiene la tarea de vigilar todo ese tema de las relaciones laborales. Según el diccionario de la lengua española, un sindicato es una asociación formada para defender intereses económicos, políticos comunes que siempre se tengan en común entre un grupo de personas. Un sindicato es una asociación sin ánimo de lucro, integra a los trabajadores de una empresa cuyo objetivo es la defensa y la promoción de los intereses sociales, económicos y profesionales. Es una organización de libre ingreso y retiro. No es obligatorio estar en un sindicato. No es obligatorio que una vez ingrese yo tenga que estar forever, por toda la vida ahí. No, yo me puedo retirar. ¿Cuáles son las condiciones que deben haber para que se constituya un sindicato? Mínimo 25 trabajadores
deben tener unos estatutos, es decir, una estructura muy organizada dentro de ese grupo, y debe tener también una autorización por parte del Ministerio de Trabajo, que es el que les da el aval de que funcione ese sindicato. Bueno, muy bien. Listo. Ya abordando un poco este tema de los derechos individuales y colectivos, vamos a empezar a hablar de la evidencia que vamos a trabajar en este momento de nuestra formación. Entonces, la evidencia que vamos a entregar va a ser un documento que debe tener, como todos los documentos, por norma general que entregamos, debe tener una portada, una introducción, un desarrollo de las actividades que vamos a tener. Ya les voy a explicar cuáles son las actividades, unas conclusiones y biografías. Entonces, vamos a tener diferentes actividades que conforman esta evidencia. Dentro de esas actividades vamos a tener unas actividades interactivas, es decir, ustedes van a entrar a una plataforma interactiva, van a ver un video y van a contestar ahí mismo en el video unas preguntas sobre esa información que se les está suministrando. Ustedes contestan esas preguntas, una vez terminen de ver el video y de contestar las preguntas, toman un pantallazo y lo van a colocar en su documento que van a integrar. Van a hacer una infografía, ya les digo sobre qué, y una cartilla. ¿Dónde van a entregar esa evidencia? Nos vamos a remitir a la AP6, donde habla del componente de derechos fundamentales, informe sobre trabajo decente, ciudadanía laboral, derechos individuales y colectivos en el trabajo. ¿Listo? Esta guía está habilitada desde el 23 de abril. Esta evidencia y va hasta el 29. Entonces, pues, digamos que tenemos este fin de semana para que ustedes la puedan hacer. Si tienen alguna duda, pues me escriben. Vamos a mirar aquí en la plataforma. Vamos a mirar acá en la plataforma, a compartir la plataforma, a ver si nos permite ingresar esta noche, o si no, ya lo miramos aquí a través de un pantallazo, unos pantallazos, un paso a paso que tenemos para que ustedes puedan tener claridad dónde van a encontrar la información para desarrollar esta evidencia. Permítanme un segundo, estoy ingresando aquí a la plataforma. Bueno, creo que no está funcionando la plataforma. Vamos a volver acá a la presentación y les voy a mostrar un poquito aquí los paso a paso. Dentro de la evidencia, dentro de la AP6, ustedes van a encontrar informe en el componente de derechos fundamentales, informe sobre trabajo decente. Una vez hacen clic ahí, van a encontrar dos archivos. Uno, que viene la guía sobre las herramientas interactivas que van a desarrollar y las preguntas que deben resolver con la infografía y el material para realizar la cartilla. Estas dos, la infografía y la cartilla, la pueden consultar de la siguiente manera. Aquí yo les pegué como los pantallazos para que ustedes tengan claro. Entonces, se remiten al material de formación de derechos fundamentales en el trabajo, que ustedes ya saben consultarlo, van a la AP6. ¿Por qué está en la AP6? Si en este momento, pues nosotros ya hemos avanzado, pues recuerden que estamos en la fase de elaboración de piezas gráficas. En la AP6 van a material de formación, aquí les coloqué material de formación, y se remiten a derechos fundamentales en el trabajo. Cuando estén allí, le van a dar clic y aquí les va a abrir el material de formación, derechos fundamentales. Hacemos clic para acceder al recurso educativo
y una vez estén allá se va a desplegar el desarrollo de los contenidos, toda la información que tiene el material de formación, que yo creo que ustedes ya consultaron porque este era el insumo para desarrollar la primera evidencia que hicieron en el mes de noviembre o que tienen de pronto pendiente por entregar. Ahí también pueden consultar este material para poder desarrollar, si no han entregado la evidencia, la primera evidencia de la competencia de derechos fundamentales en el trabajo, pues acá está como el paso a paso para que lo consulten. Para desarrollar esta evidencia que estamos haciendo o explicando la noche de hoy, ustedes se van a remitir al 2, ciudadanía laboral, al segundo punto. Primero dice trabajo en sociedad y dignidad humana, nos vamos a remitir al segundo punto que es ciudadanía laboral. Damos clic ahí y nos va a desplegar la información que hay sobre ciudadanía laboral. Aquí solamente les pegué el pantallazo, pero ahí les va a desplegar bastante información, lectura para que ustedes hagan el análisis. Pero para hacer la infografía, ustedes van a irse a donde dice, se van a remitir al documento que viene en hipervínculo que se llama Derechos Laborales Individuales. Van a revisar ese documento y con ese documento pues van a desarrollar la infografía que les pide la actividad. Y también van a tener en cuenta ahí mismo en ese punto de ciudadanía laboral otro documento más abajo donde dice convenio colectivo. Van a remitirse al que dice sobre prestaciones sociales y obligaciones económicas del empleador. Consulten ese documento para poder también desarrollar la actividad. ¿Dónde van a cargar la actividad o el documento que contiene la introducción, el desarrollo de las actividades, las conclusiones y la biografía? Nuevamente van a AP6, componente de derechos fundamentales, informe sobre trabajo decente. Entonces se remiten. Elaboración de piezas gráficas, fase 2. Vamos a la AP6. Y ahí salen guías, evidencias guías de aprendizaje. 7, AP6 y en la parte de abajo dice competencias, derechos fundamentales. Entonces recuerden que esta grabación va a quedar grabada para que guardada para que ustedes puedan consultarla y ahí va a estar como el paso a paso de dónde cargan esa evidencia. Voy a intentar nuevamente ingresar a la plataforma. De todas maneras dejo aquí el espacio, vamos abriendo el espacio para dudas o preguntas que tengan sobre el desarrollo de la actividad. Mientras yo intento acá ingresar, parece que ya me dejó ingresar. Porque me interesa mucho que ustedes conozcan como la ruta donde deben estar revisando la guía, el documento guía para que hagan su evidencia. Entonces acá ya entramos a la plataforma. Vamos a hacerlo con el ejemplo de la guía de la ficha 569. Que es lo mismo, la misma ruta para la ficha 314. Entonces, ¿en qué fase vamos? ¿Quién me ayuda? Ya te doy la palabra, Fernando. Vamos a explicar acá. Mira, ¿en qué fase es que nos encontramos? A ver. AP6. ¿Pero de qué fase? Elaborar piezas gráficas, ¿cierto? Sí. Ok. Elaborar piezas gráficas. Vamos a la actividad de aprendizaje AP6. Muy bien. Y acá está el material de formación, la guía de aprendizaje y evidencias de la guía. Entonces, el material de formación, recuerden que vamos a encontrar el de derechos fundamentales, el que les mostraba ahorita en las diapositivas. Ahí ustedes van a dar clic y pueden ingresar. Y está todo el material de formación. En la guía, también ustedes aquí pueden observar la misma información que vamos a pedir en la evidencia. Pueden descargarla, está en Word. Y aquí, más abajo, van a encontrar evidencias guía de aprendizaje. Damos clic ahí, bajamos y aquí vamos a encontrar nuestra evidencia de derechos fundamentales, informe sobre trabajo decente. Entonces damos clic ahí. Y acá vamos a encontrar dos archivos. Un formato
para el desarrollo de la evidencia y el instrumento de evaluación. Entonces, démosle clic en formato de desarrollo de evidencia. Entonces, nos va a descargar este archivo. Este archivo también describe, es la misma información que podemos encontrar en la guía de aprendizaje, solo que acá tomamos solamente la información que tiene que ver con esta evidencia y con esta competencia para que de pronto no tengan que mirar toda la guía, sino que aquí está muy sucinto pues lo que tienen que hacer en esta evidencia. Entonces está la guía para la elaboración desde evidencia de conocimiento, la descripción, ustedes bajan, y acá ya viene la descripción de la evidencia. ¿Hasta ahí vamos bien? Ya ahorita te doy la palabra a Fernando, que tiene la manita levantada. Voy a terminar acá con la explicación en plataforma antes de que se nos caiga y ya te doy la palabra. Bueno, entonces, aquí pues viene como la parte de contextualización, un poco de lo que estamos viendo, y después viene la descripción de la evidencia. Entonces acá ya les va a decir qué debemos hacer. Entonces, importante revisar, afianzarse, apropiarse del material de formación, derechos fundamentales del trabajo y los anexos que este trae, que ya les expliqué cuáles son como esos claves para que ustedes los puedan consultar y desarrollen los ejercicios. Vienen unos documentos, unas lecturas y unos videos que pueden revisarlos como para que les ayude también un poco a poder contestar acá las herramientas interactivas. Entonces van a ver dos herramientas interactivas, la 1 y la 2. Cada una de ellas en la parte de abajo trae el link para que ustedes puedan ingresar y empezar a jugar. Es ver el video, ustedes le dan ahí clic, comenzar y van a ver el video. Va a ir rodando el video y en la mitad del video o después de unos 5 minuticos empiezan a salir unas preguntas y ustedes contestan y van desarrollando el video. ¿Qué deben hacer acá? Van a copiar el pantallazo de cuando terminen el video. En el documento, por favor, importante que en el pantallazo aparezca la hora y la fecha en que desarrollaron esa herramienta interactiva, en que estuvieron interactuando con la herramienta interactiva. Son dos herramientas, herramienta interactiva 1 y herramienta interactiva 2. Cada una de ellas trae su link para que ustedes puedan interactuar, valga la redundancia, responder las preguntas. Al final les va a decir cuánto aprobaron, si ganaron 100 puntos, 80 puntos. Después, con este documento de libertad sindical y video de derecho a la huelga, que también está dentro del material de formación, pero aquí también trae el link para que ustedes lo puedan ver, van a contestar estas preguntas. Pero ¿cómo las van a plasmar? A través de una infografía. Entonces, recordemos que es una infografía. Pues la infografía es una presentación gráfica, ¿cierto? Donde vamos a colocar de pronto menos texto y más imágenes que nos permita saber, conocer la información, pero sin saturarla de texto. Ustedes saben que hoy en día todos somos de ustedes que tienen esta profesión, que están estudiando, que es tan importante en todo el tema del desarrollo de las herramientas interactivas. Somos muy visuales, entonces vamos a hacer una infografía bonita con imágenes que den respuesta a cada una de estos interrogantes. ¿Qué es la huelga? ¿En qué consiste una huelga? ¿Cuáles son los efectos de la huelga? ¿Cuáles son las normas nacionales e internacionales que amparan el derecho a la huelga? ¿Quién declara la legalidad o ilegalidad de una huelga? ¿Y cuál es el término para la calificación de esa huelga? Entonces lo vamos a hacer a través de una infografía. Después vamos a revisar el material que también yo les decía en la presentación, la cartilla de derecho laboral individual y el documento sobre prestaciones sociales y obligaciones económicas del empleador. Revisen ese material. Con ese material ustedes van a hacer una cartilla. ¿Cómo la vamos a hacer? Pueden utilizar cualquier herramienta digital, Canva, la que quieran, pero lo vamos a hacer a través de una cartilla. Ustedes tienen desarrollada esa capacidad de creatividad, de innovación, entonces sorpréndanos con esos trabajos bien bonitos, dedicados, con calidad,
Es una oportunidad también para poner en práctica lo que están aprendiendo en las competencias técnicas, porque pueden desarrollar de forma creativa cada una de las respuestas que aquí se plantean, cada una de las preguntas, y ustedes dan las respuestas. Entonces van a contestar, consultando esos dos documentos, estas preguntas. ¿Qué es el contrato de trabajo? Que ya ahorita ya hablábamos, qué es el salario, qué es una jornada de trabajo, qué son prestaciones sociales, cómo se clasifican las prestaciones sociales, que es profundizar un poco más sobre lo que ya estábamos viendo. Entonces, son 3 actividades que debemos poner en ese documento. Pantallazo de la interacción con la herramienta interactiva. Son 2 pantallazos porque son 2 herramientas interactivas. Infografía sobre el material de huelga y libertad sindical. Y la cartilla sobre derechos individuales y prestaciones sociales. Acá están las preguntas y ustedes lo van a presentar mediante una cartilla. ¿Listo? ¿Dónde lo vamos a registrar? Van a remitirse a la AP6, guía de aprendizaje 7, y allí van a cargar el documento. Entonces, recuerden que ese documento debe tener como mínimo las condiciones para poder entregar un trabajo. ¿Qué cuáles son? ¿Qué cuáles son? Las que aquí hablábamos, nuevamente vamos a repetirlas. La portada, la introducción, el desarrollo del taller, entonces los pantallazos de la actividad interactiva, la infografía, la cartilla. Pueden colocarme el link, de pronto si hicieron la cartilla en alguna aplicación, me colocan el link, yo entro y verifico que esté la información en esa cartilla, en ese link. Las conclusiones, que son ese criterio que ustedes sacaron de todo ese documento, de toda esa información que consultaron, sus propias conclusiones, y la bibliografía. ¿Listo? Y una vez esté ya realizado el documento, se remiten para adjuntarlo en la evidencia. ¿Listo? ¿Alguna duda? Vamos a pasar a la parte de dudas e inquietudes. Entonces le voy a dar la palabra a Fernando. Hola, Fernando, te escucho. Muchas gracias por haberme dado la palabra. Le quería comentar varias cositas. Dime. La primera, que allá en el material que nos presenta, cuando le damos clic al link con el que vamos a armar la infografía, nos aparece que ese video no existe. Ya lo había revisado. Lo estoy haciendo, sí, señora. Ok, ya revisamos aquí. A ver. No sé si de pronto en el documento que usted acaba de sacar, el que está donde va la evidencia, Sí. puede hacer que ese link sí Sí. Funcionando, mira. Espérame un segundito que yo lo estoy revisando acá. Te voy a compartir pantalla. Vamos a compartir acá pantalla. El que les mostré en la guía que tienen para desarrollar la actividad, sí está funcionando. en el material formativo. Pues el de la guía no lo he probado, como le digo. Ok, listo. Mira, te voy a, para que nos demos cuenta que esté funcionando correctamente. Entonces, ¿están viendo mi pantalla, sí? Sí, señora. Sí, Este es el documento guía para la elaboración de la evidencia. ¿Sí? Muy bien. Vamos a bajar aquí, donde dice video libertad sindical. Entonces, le pueden dar clic ahí, o a veces, para mí resulta mejor copiarlo y abrirlo en una pestaña, aunque también le pueden dar clic y está funcionando, mira. Ah, perfecto. ¿Y el otro también? Dime. ¿El otro también funciona, el de la cartilla? Vamos a mirar acá el de la cartilla. Espérame, acá me devuelvo. Entonces, ese es uno. El de la cartilla. El de la cartilla de derecho individual son links, son documentos, no son videos, son documentos. Ese está en el material de formación. Ah, ok, perfecto. ¿Sí? Este es el video.
Yo lo que les recomiendo es que a veces, como la plataforma presenta como algunas, digamos, diferencias a la hora de darle clic, no abre los videos, entonces más bien copien el link y lo abren en una pestaña nueva para pues asegurar que efectivamente ruede el video. Ok, sí, señora. ¿Listo, Fernando? Sí, profe, Dime. Se te fue el audio. No sé si tú me escuchas, nosotros no te estamos escuchando. No, no te estamos escuchando, Fernando. Creo que de pronto sí. perdón, que estoy teniendo mala conexión porque está cayendo un aguacero. No, Y eso está por todos lados. Acá también estamos igual. le decía que me inquieta pues la longitud de ese trabajo, porque, bueno, yo soy el vocero de mi ficha y Sí. la verdad hay demasiado atraso en evidencias y esa evidencia, hacer una cartilla, wow, eso es ligas mayores. Pero mira que no es complejo, porque están las preguntas, es Claro, organizar la profe, pero información. coger el software, montar imágenes, dar respuestas, hacer un desarrollo, eso toma mucho tiempo en el diseño. Y pues es mi consejo Profe, que ¿qué le iba a doy, decir, porque profe? eso lo único que va a provocar es que todo el mundo se va a atrasar más porque está muy largo. Sí. Bueno, vamos digamos que esta evidencia tiene fecha de vencimiento el 29, ¿no? Digamos que tenemos el fin de semana para poderla desarrollar. Sin embargo, si ustedes ven que el tiempo aún es corto, pues me cuentan y la podemos correr unos días más para que tengan más tiempo de desarrollarlo. De pronto, el jueves que es festivo, el 1 de mayo, también puedan adelantar la actividad. ¿Sí? La idea es que ustedes puedan que esto no se torne como, ay, que mucho trabajo, sino que lo disfruten, que lo aprendan, No, que lo puedan profe, yo quiero que me interiorizar. entienda una cosita. Usted, yo le voy explicando el tema, es una profesional que se la sabe, si me hago entender, pero cuando miramos el otro punto, el otro lado del cristal, estamos los aprendices. Y yo veo a mis compañeros con una gran cantidad de trabajo, que lo que menos nos va a ayudar, que es lo que está buscando la instructora vocera, es que todo el mundo se nivele y pueda haber, aunque sea un mayor número de personas que culminemos la formación. Esto lo que nos va a hacer es, va a retrasar más, va a ser una evidencia que se va a acumular a la que usted dice que no ha ni siquiera hecho. Por eso yo como que apelo a su dimensión pedagógica y que piense que hay que serlos un poco más fáciles para que ellos evolucionen con todo el atraso que hay a la fecha. Esa es mi invitación y discúlpeme que me meta ahí, no es mi caso, pero yo abogo por mis compañeros porque es lo que digo día a día. Cada vez que se ven Claro, más cargados de trabajo, menos ganas quieren de seguir. sí, claro, Fernando, y es totalmente entendible tu posición. Y pues la verdad no es una preocupación solo tuya, sino pues de todo el equipo, porque pues yo revisé con anterioridad, pues hasta este año llego a la formación, pero me di cuenta que efectivamente la evidencia de noviembre solo 2 personas la han entregado, entonces digamos que es una preocupación, pero también pues hay que entender que, digamos, que cada competencia tiene sus actividades y quitar información también sería sesgar un poco, No, pero por lo menos ustedes hacer un plegable, quedarán pero como una muy por cartilla. encima, como muy por encima la información y la idea es que ustedes puedan interiorizar la información, pues recordemos que pues hay muchas evidencias y yo entiendo que no es fácil, pero que estamos en un nivel de educación superior que a veces también nos exige un poquito de dar más de lo que tenemos. Pues vamos a desarrollar. Profe, no, pero ahí yo sí, o sea, antes de que incluso Fernando lo dijera, yo sí iba a decir, está muy extenso el trabajo, porque hay que hacer infografía, hay que hacer la cartilla, hay que hacer el trabajo interactivo y adicional tú nos pides que cómo se tiene que hacer introducción, conclusiones, bibliografía, perdón, y es Sí, muy extenso. Yo soy una de las personas que estoy atrasada y estoy intentando adelantarme de todos los proyectos, profe, pero que en esta clase, o sea, hay 4 cosas por hacer
para una sola cosa, o sea, me parece muy extenso. Adicional, podríamos o solo hacer una infografía o hacer una cartilla junto con la información de la infografía, pero, o sea, hay 4 cosas por hacer en la actividad y se me hace muy extenso el trabajo, incluso para el tiempo. Así tú digas el fin de semana, yo entiendo, profe, pero pues yo creo que si nosotros estamos en este momento como formación virtual, que las clases son de noche, es porque nosotros somos personas que trabajamos en el diario, salimos de nuestros Ujú. trabajos a las 5 o 6 de la tarde, tenemos familia, el poco tiempo que nos queda para hacer trabajos es un fin de semana y este trabajo está demasiado extenso, incluso, perdón, para realizarlo un fin de semana, profe. O sea, no da. Y pues imagínate tú digas, no, es que también el día del trabajo, que es un festivo, pues pueden tomarlo para hacer trabajos. Pues es triste, profe, porque nosotros ni siquiera tenemos espacio para nosotros ni para nuestra familia para estar, uno, haciendo trabajos y es que es demasiado. O sea, este trabajo yo incluso, si lo iba a mencionar al final de la llamada, es, profe, o sea, es demasiado extenso porque son 4 cosas para realizar en un solo trabajo. O sea, es mucho. Son tres, Stephanie, son Sí, tres. pero Si tú tú te das dices que cuenta, hay que hacer, para entregar el trabajo, hay que hacer la introducción, las conclusiones, bibliografía, ujú, adjuntando la, adjuntando las evidencias de la interactividad, la cartilla y la infografía. sí, la actividad, la herramienta interactiva realmente no dura mucho tiempo, es muy ameno, muy fácil, muy intuitivo de desarrollar. En cualquier momento la pueden hacer, no es un video larguísimo y ahí mismo la van contestando. Y es colocar el pantallazo y ponerlo en el informe que están haciendo, no es más. Profe, yo Eh, sugiero que fuera un plegable, ¿sí? sí, Esto, si se puede, tratando de no restarle la importancia a su asignatura, no restarle la importancia al tema, pero que sí facilitar procesos que permitan que algún día haya una nivelación, porque si no, yo por lo menos este fin de semana lo pensaba dedicar a hablar con ellos para con todas las evidencias que tenemos atrasados, y este trabajo no va a entrar en esas evidencias de este fin de semana de ellos. Eso va a empezar a hacerse una bola de nieve cada día más catastrófica. Y es lo que yo siempre he tratado de llegarles a los escritores, es que sean conscientes de la situación y que logremos desarrollar eh, evidencias ajustadas a las capacidades y a la situación como tal que llevamos. Aparte de todo, yo no la quiero incomodarle con esto, pero para muchos, todas estas formaciones transversales no le llenan, porque todo el mundo quería era aprender a manejar desarrollos de medios gráficos y poder dedicarse a ese oficio, ¿no? Entonces, sin sí, embargo, si queremos ver que ver todo este complemento, se nos volvió una bola de nieve. En este momento ellos no querían que trabajáramos Canva, entonces ahora vamos a regresar Canva porque no tenemos tampoco los programas, ¿sí? Entonces, así como el aprendiz ha tenido que ajustar a las dificultades que hay, también pienso que el desarrollo de actividades debería ser un poco más consideradas por la situación actual del aprendiz. El aprendiz que está ahora es el aprendiz que ha pasado por cambios a toda hora, de plataformas, de instructores. Hemos tenido todo. Y para mí es muy sí, triste ver que solamente vemos 3 personas, como usted lo dice, al día. Ya que digo yo, yo lo presento, no importa así que porque voy al día. Pero eso para mí no es ser justo, no es ser compañero, no es ser humano, no es ser la persona que me pusieron como vocero. Así digan que yo soy el fastidioso de los alumnos porque soy el que digo las cosas, es porque ellos confían en mí y esperan que yo les diga. Se sienten agotados, cansados, asfixiados. Entonces el resultado va a ser simplemente que no van a terminar. ¿Ve? sí, Eso es lo Fernando, que quiero que entiendo. miren todos en sus reuniones. No, y está muy bien conocer también su punto de vista, porque precisamente lo que menos se quiere es que la formación se les vuelva a ustedes un karma, ¿no? Es más bien que aprovechen y disfruten su proceso formativo. Pero mira que tú decías desarrollar, empezar a trabajar de todo el tema de medios gráficos. Pues hacer una cartilla también tiene que ver con esa parte técnica que ustedes están aprendiendo, ¿sí? Sí, Precisamente profe, pero lo que dice Fernando es cierto. A espérame un nosotros segundito, nos... termino. Precisamente esta dinámica de desarrollar estas actividades es que pongan también en práctica muchas cosas de las que están aprendiendo, porque bien podríamos decir, bueno, desarrollen el cuestionario en una hoja Word y vamos a inteligencia artificial y ya no las hace.
¿sí? No, es más bien utilizar y desarrollar también ese pensamiento creativo que sin duda cada uno de ustedes lo tienen. Entiendo perfectamente el tema del tiempo. Pues hasta ahora estoy conociendo el grupo, pues hoy precisamente es nuestra primera sesión. No sabía que adicional a esta competencia, a esta evidencia o en mi competencia, pues van atrasados también en otras evidencias de otras competencias, que eso pues genera bastante trabajo. Si se dejan acumular, pues seguramente va a llegar el momento en que el tiempo no va a dar para dar todas las evidencias. Entonces, pues hasta ahora estoy conociendo la dinámica del grupo. Yo pienso que la idea es que ustedes puedan desarrollar la guía como viene, y vamos mirando el tema del tiempo, porque pues yo también entiendo que debo ser flexible con su tiempo, de que tengan que tener esa posibilidad de descanso, porque no puede ser todo el tiempo dedicados a su formación, sino que ustedes también tienen una vida que deben llevar y dedicarle tiempo a su familia. Podríamos mirar en qué manera podemos desarrollar un poquito más de flexibilidad en el tiempo para que puedan desarrollar la actividad, como está ahí. ¿Me decías, Stephanie? Lo que dice Fernando es cierto, a nosotros, de hecho, nos dejaron de un tiempo para acá, ya no nos dejaban usar Canva, solo todo era con Illustrator. Y ahorita pues volver a retomar Canva, lo que dice es verdad y adicional, profe, pues yo no sé, o sea, replantear de pronto la actividad, la infografía junto con la cartilla, o sea, hacer un solo trabajo con esas dos instrucciones porque es que en serio eso lleva tiempo, aunque sea, aunque tú lo veas sencillo, en serio, el hecho de diseñar lleva tiempo. No, pero Canva era una opción. O sea, ustedes eligen en qué herramienta digital lo quieren hacer. Canva era como una sugerencia, pero si ustedes quieren usar No, Illustrator, sí, pues, profe, pero es que no tenemos programas, porque no han hecho el contrato, no ha hecho contrato FENA. Entonces, para hacer desarrollo de medios gráficos, la verdad, quedamos limitados, ¿no? ok, Ese es otro problema que tenemos. sí, Y una muy bien. cartilla como tal, yo soy profesional de comunicación social. Una Ujú. cartilla como tal demanda un poco de elementos de una investigación profunda. Entonces, es un elemento grande para entregar. Que si usted dice un plegable, es mucho más fácil, porque es una cosa informativa respondiendo a las preguntas y no Sí, demanda no, la rigurosidad de una cartilla. sí, no lo estoy pidiendo, digamos, como la actividad no lo pide como una cartilla, pues, que vayamos a publicar. No, puede ser un folleto que ustedes puedan utilizar. O sea, miren la manera en que lo puedan hacer muy fácil. Como les digo, aquí la idea es que utilicen más gráficos, que sean mucho más visuales, más que texto, pero sí es importante que conozcan, digamos, la información que está dentro de los documentos. No se trata porque, pues, Fernando, pues tienes una gran ventaja, y es que tú ya eres un profesional en esa área, pero seguramente hay muchos compañeros que, pues, no tienen el mismo conocimiento. Entonces no estamos pidiendo una cartilla, o la evidencia no pide una cartilla que sea, eh, que tenga, digamos, la condición de que vaya a ser publicada. No, pueden hacerlo a través de un folleto, si les parece más fácil, un folleto que lo puedan tener de imágenes, y que también pueda tener un poco de texto dándole respuesta a esas preguntas. Total, muchas gracias por ¿Sí? considerar. Sí, lo pueden hacer de esa manera, no pasa nada. ¿Sí? Igual, la idea es que si tienen alguna dificultad, ustedes me comunican, me dicen, no, mira, profe, pasó esto, y lo vamos arreglando, lo vamos solucionando por el camino, ¿sí? Tampoco se estresen un montón con todo lo que viene, traten de gestionar, de administrar bien su tiempo, de que se puedan dar las cosas, y miramos la posibilidad en que podamos ser un poco más flexibles en el tiempo para que entreguen su evidencia. ¿Les parece? Dale, profe. Listo. Usted era muy amable. Bueno, no, un gusto conocerlos. Gracias por comentarme la situación, por contextualizarme, porque también, como les comento, hasta ahora estoy conociendo el grupo, y todos estos aspectos para nosotros son muy importantes. Para mí son muy importantes porque me permite también ir previendo las otras evidencias, cómo las vamos a simplificar para facilitar un poco más el proceso. Entonces, Profe, le agradezco, que el cúmulo es muy grande, la verdad, yo estoy comprometido con ellos,
para lograr que se pongan al día. Pero sí, yo cuando veo que hay cosas que me van a hacer contrapeso más difícil la situación, las tengo que exponer. De hecho, ya la instructora vocera está al día con respecto a eso y está dialogando con todos los instructores para poder lograr tener unas evidencias a veces que reúnan de un mismo AP, que presenten una sola evidencia que reúna todos los temas de una forma más sencilla para que ellos puedan, porque la verdad aquí hubo un principio equívoco porque ellos pensaban que iban a solamente recibir formación de la parte técnica. Pero ya en el proceso vamos a seguir, que tenemos que como estar todos ayudándonos. Le agradezco, un gusto conocerla. Me encanta Claro. conocer a una profesional que maneja el tema con diligencia, propiedad. Eso a veces es harto cuando se nota la improvisación. Y sí le agradezco entonces que nos sea empática con ese sentido que le estoy presentando. Muchas gracias, Fernando. Claro que sí. No, la idea es poder facilitar todo el proceso formativo y como vuelvo y reitero, que ustedes lo disfruten, ¿sí? Que no se nos forme esto porque ustedes, esto es su proyecto de vida, lo desearon, están aquí porque tomaron una decisión para su proyecto de vida y qué rico que nosotros podamos enriquecer ese proyecto de vida siendo pues esa mano en el camino y no más bien creando situaciones que puedan dificultar este proceso y que puedan terminar todos. Qué bueno sería que todos terminaran, las mismas personas que iniciaron pudieran iniciar y terminar su proceso de tecnólogo. Entonces, bueno, voy a atender la recomendación que me están diciendo para, pues esta evidencia pues ya estaba, digamos que un poco ya diseñada, no pude pues hacer muchas modificaciones, pero las que vienen aquí en adelante vamos a tratar de volverlas un poco más, simplificarlas un poco más para que sean mucho más fáciles. Muchísimas gracias, les deseo una feliz noche, un feliz descanso y estamos en contacto dentro de su proceso. Les agradezco mucho su atención y su participación. Que descanse. Vale, profe, muchísimas gracias por escucharnos. Que esté bien. No, señora, gracias a usted.